Estamos de regreso aquí en Primer Sorbo y tenemos un sabor del día buenísimo, ya lo habíamos platicado sobre la mesa, pero ya tenemos a nuestros invitados, ellos son expertos en este tema. Empecemos con César Augusto de los Montero Espinosa, él es psicólogo con especialidad en sexología, bienvenido, muchas gracias. Y también tenemos al licenciado Jonathan López de la Rosa, él es abogado, vienen por parte de COCUT. Muchas gracias. Primero que nada, COCUT, ¿qué es? COCUT es la Comunidad Cultural de Tijuana, es una asociación civil que se dedica a trabajar por los derechos de la comunidad LGBT, hombres gays, mujeres lesbianas, personas trans, personas bisexuales, ahora sí que todo lo que engloba el colectivo. Claro que, digo, todos tenemos derecho, entonces debería de ser así como que parejo y desafortunadamente, hoy que es día contra la homofobia, yo la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántos casos les llegan a ustedes de gente que ha sufrido por homofobia? Claro, ahora sí que creo que lo podemos hablar cada quien desde sus herramientas. Ahora sí que mi compañero como desde el derecho, cuántas denuncias le llegan o procesos que quiere iniciar. A mí desde la psicología tal vez no me llegan denuncias, pero sí me llegan jóvenes que me indican que sus familias no los dejan salir, que los tienen de cierta manera privado y es como decir, pues, oye, ¿cómo Todavía le hacemos existe ese tipo de situación. Exactamente, todavía sucede. Entonces esta parte en la que a pesar de que estamos en 2021 y ya somos muy open mind, siguen sucediendo casos a la alza. Hay muchos casos que se pueden visibilizar, pero también existen muchos que no se mencionan. Creo que sería lo más triste, que te siga pasando desapercibido. Déjame te digo algo, porque yo escuché una vez de una persona gay decir, la mayor homofobia viene de la familia. Sí. ¿Es cierto eso? De hecho, la mayoría de los casos de homofobia se dan dentro del mismo núcleo familiar. Qué terrible. Incluso de transfobia, bifobia, lesbofobia. Todos este tipo de fobias que se dan en torno a la diversidad sexual son complicados, porque desgraciadamente por la falta de información o porque crecen con la información inadecuada, se dan mucho estos ciclos de violencia con la población LGBTI. Aparte de que las instituciones, incluso yendo al registro civil, al DIF o a otras instancias para recurrir a trámites y servicios, la discriminación era terrible hasta hace poco, pero nosotros hemos ayudado hasta cierto punto a limitar a la autoridad para evitar que estos casos de LGBT-fobias se sigan dando y estamos evitando. César, tengo una pregunta, por ejemplo, por el lado psicológico, ¿cómo es que a una persona, qué es lo que pasa dentro de una persona que es homofóbica para no aceptar a la sexualidad de las otras personas? Claro. Es una mezcla, como bien lo comentaban hace un momento que ya daban el pie de la nota, hay una parte, como bien lo comentaba es parte sistémica, es lo que se nos ha enseñado. Muchos venimos de estos años de los 80, 90 como políticamente incorrectos, donde habían todas estas bromas y chistes homofóbicos, y ya lo comentaban hace rato, como estas palabras que no las vamos a decir al aire, pero sabemos que siguen estando ahí. Claro. Entonces, sistémicamente ha existido esto. Entonces, es lo que perpetúa que existe esta parte de la homofobia todavía. Desde la parte de la psicología, es esta parte en la que no estamos educados a la reactualización. El ser humano es evolutivo, es cambiante. Entonces, también tenemos que modificar nuestros constructos conforme vamos avanzando. No es lo mismo los derechos de las mujeres en los años 90 a como es ahora. Claro, no es lo mismo los derechos LGBT a como eran en los 80 a como es ahora. Entonces, esta parte en la que tenemos que estarnos reeducando, desde esta parte también cuestionando la información que teníamos. Una persona puede ser homofóbica, pero cuando empieza a cuestionar esto, como bien lo comentabas, se empiezan a romper estos patrones, como que empiezan a decir, ¿por qué tengo que decir estas palabras? ¿Por qué tengo que seguir humillando? Tengo que reaprender lo que aprendí. Pero es que seguimos con el machismo muy erradicado, ¿no? Claro. O sea, debemos de erradicarlo, mejor dicho. ¿Sabes qué? Yo creo que más allá del machismo, tiene que ver con la educación que recibimos en casa, o sea, Pero va de la mano. Va de la mano, ¿por qué? Porque el hombre debe de ser hombre y la mujer debe de estar en su casa y atender al hombre. Es esta relación hombre-mujer que siempre ha existido desde antes que es lo que la sociedad te ha impuesto a que es lo normal. Pero ¿qué es lo normal? La peor pregunta que le podrían hacer, y fíjate, y quiero pensar que esto es homofobia, así lo pienso yo. Cuando ves una pareja gay y le preguntas, ¿quién es la mujer? Güey, no, esto podría ser también, pero fíjate hasta dónde se limita la cabeza del ser humano, ¿no? De las personas, de nuestra educación. Y tiene que ver con esta parte, como bien lo comentaban, es una parte de machismo, de esta heteronorma, de esta parte en la que nuestra estructura sí nos ha enseñado que la parte femenina es menos. Entonces, a este hombre que decide tomar relaciones con otro varón es menos que un hombre. Entonces ahí empieza todo el círculo. Entonces esta parte en la que se tiene que hacer un trabajo desde la
desde la educación, Sí. pero dejar de perpetuar estos estereotipos y estos constructos machistas misóginos de. Entonces ahora sí que es parte de seguirnos informando de, y la información está, es lo sorprendente, o sea, sí está en redes, la cuestión es la actitud que tenemos, que no queremos buscarla. Como abogado, ¿cómo podemos tomar pues cartas en el asunto respecto a este tema? Que las personas estén respaldadas, seas gay, seas lesbiana, lo que sea, tu preferencia sexual cual sea. ¿Cómo puedes protegerte? Que no se debería, pero tenemos que hacerlo, para que llegado el momento que sufra una agresión puedan estar respaldados. Mira, el artículo 1 de la Constitución señala que todos tenemos derecho a vivir sin discriminación y sin ningún tipo de atadura a la moral, precisamente que nos baje o que nos rebaje a menos que X persona o ser ciudadanos de segunda clase. Nosotros dentro del ámbito jurídico hemos hecho bastantes aportaciones para la comunidad que se han logrado y que hemos construido a lo largo de, ¿qué será? En el último año, o sea, hemos logrado las acciones afirmativas LGBTI para que podamos participar en elecciones, en puestos de elección popular. Logramos también el primer amparo en contra de un discurso de odio en contra de un servidor público, y también logramos adopciones dentro del estado de Baja California, algo que no se había logrado concretado como tal. Entonces son varios pasos los que hemos hecho de la mano de COCUT, y yo creo que es importante que la gente se informe antes de querer hacer un juicio de valor, porque no hay como quien lo vive todo el tiempo, no hay como quien está viviendo en ese momento lo que está pasando con la población LGBTI, como para decir, no sufren discriminación. No, claro que existe. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuál sería la discriminación más común que te llega a ti como abogado? En el registro civil. Okay. La habitual en el registro civil. Quieren acceder al matrimonio, pero dicen, el Código Civil no te permite ingresar tener acceso al matrimonio porque pues no se ha cambiado la ley. Y es cierto, no se ha cambiado, pero afortunadamente existe un mecanismo constitucional que nos permite acceder a ello, y aparte la Suprema Corte ya se había definido en el 2015, donde ya había reconocido el matrimonio, la adopción y los derechos LGBTI. Entonces yo creo que lejos de ser una cuestión cultural o normativa, ya tiene que ser una cuestión de conciencia. Claro. Porque ya en estos tiempos, ya con bastante información, creo yo, discriminar a una persona por su orientación sexual es algo absurdo. Es que sigue siendo absurdo, tan absurdo como discriminar a una persona por su tono de piel. Exacto. También, por su raza, por lo que quieras. Es tan absurdo como eso, pero muchas veces no lo vemos. Claro. O sea, fíjate. Yo tengo una pregunta, César. ¿Cómo podemos, como adultos, inculcar a los menores a que no juzguen y tengan esta apertura para poder, pues ahora sí que recibir a todas las personas, sea su orientación sexual cual sea? Yo creo que y lo que están haciendo, por ejemplo, ustedes como espacio, es que están trayendo los temas. Es esta parte en la de acercarnos a ver películas, a ver programas que lo lleven sobre la mesa, que nos pongan a final de cuentas, no se trata que el cambio sea de volada, que cambien y ya sean una persona súper abierta, open mind, pero pues que vaya siendo sistémico, que vayan escuchando canciones que ya toquen el tema. Gloria Trevi, que es un ícono de nuestro colectivo, que vean películas como I Love Simon, las telenovelas que luego ya está estas representaciones positivas de la comunidad. Entonces, que poco a poco se vayan inculcando si tienen un familiar, un hijo que sea parte de la comunidad LGBT, escucharlo, aprender, preguntar. O sea, no tiene nada de malo preguntar, nunca tiene nada de malo preguntar y decir no sé sobre el tema. Escucharlo, aprender, preguntar. Eso me gustó. Porque, a ver, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, hablábamos de que la homofobia, la más gruesa, empieza desde casa, ¿no? Sí. Cuando mamá, papá, soy gay, soy lesbiana. ¿Cuáles son los casos que han visto ustedes ahí? ¿En qué forma se manifiesta la homofobia ahí? Regularmente es esta parte en la que bajo mi techo no vas a hacer esto, llegar a sacar a las personas de su casa, que es algo que también tenemos que trabajar como vacío dónde va una persona LGBT cuando es corrido de su hogar. Hay familias que tal vez no los corran, pero sí con estas limitantes de no hagas esto y no hagas aquello. Aquí no se habla del tema, está típico de la familia mexicana, que los silencios que tenemos. Claro. Entonces es un poco del proceso que va haciendo. A veces hay familias que quieren llevar a los menores a
a las terapias, a lo que ahorita ya en Ciudad de México se está prohibiendo, que son las terapias de conversión. Aquí en Baja California pues todavía estamos un poquito atrasados, pero es una alerta de... Tengo una Terapias de preguntita conversión. y creo que con esto pudiéramos cerrar, para que las personas que a lo mejor no lo aceptan, pero son homofóbicas, puedan tener una idea de qué es lo que sucede en las personas gays, trans, lesbianas, etcétera, de toda esta comunidad que sufren de homofobia. ¿Cuál es el trauma o qué es lo que puede llegar a ocasionar en una persona de diferente de preferencia sexual a la hora de recibir este tipo de ataques? Va a variar mucho desde, ahora sí que depresión, trastornos por ansiedad, sí llegar a extremos de ideaciones suicidas e intentos suicidas. Entonces esta parte en la que sí se llega a un extremo, y a veces no es desde los más jóvenes, sino conforme se va viviendo en la vida, como lo comentaba Jonathan, pues precisamente sistémicamente instituciones luego no protegen estos derechos, no te permiten casarte, adoptar. Entonces es algo que se va cargando, y muchas veces somos personas que cargamos con todos estos dolores, con todas estas cicatrices entonces que nos pueden llevar a precisamente a veces cerrarnos de la población, entonces a no querer contactar con las demás personas. Cuando bien puede ser feliz y nada más. Exacto. Oye, cualquier persona se puede acercar con Cocut y ustedes brindan ese apoyo. Así es, tenemos nos pueden contactar por teléfono de oficina o al Facebook, así lo encuentran como Cocut, y ahí nos indican más o menos qué servicio requerirían, si es atención psicológica, si es asesoría legal, pues lo canalizamos con el abogado, o cualquier otro servicio, y es como que, pues no sabemos, te lo investigamos y se va haciendo, Qué y sacamos. increíble. Muchísimas gracias. Creo que ahí está un poquito, nada más un poquito de todo lo que sucede alrededor de lo que es la homofobia y cómo pueden llegar a sufrir también las personas con diferente preferencia sexual. Así que no hay que juzgarlos, no se metan en la vida de los demás. Viva su vida, sea feliz usted y disfrute y deje disfrutar a los demás. Así de fácil. Muchísimas gracias, César Augusto de los Montero Espinosa, él es psicólogo con especialidad en sexología, y el licenciado Jonathan López de la Rosa, abogado. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo esta mañana. Gracias. Y esperamos verlos pronto por acá. Claro que sí, muchas Claro que gracias a sí. ustedes.